conejo, donde nacen historias sin final. Todos los derechos reservados, pero la diversión es universal. Deja tu like con poder, comenta qué historia vendrá. Suscríbete a esta aventura y juntos la magia crecerá. Capítulo 31. Tierra prohibida de la montaña trasera dentro del monte sagrado. Al mediodía, Eli estaba echando una siesta cuando Uji apareció de repente para buscarlo. Señor, el señor Liang, que vino antes, ha traído a una niña para solicitar una audiencia, diciendo que le gustaría que usted la viera. Eli se incorporó y bostezó. Justo cuando estaba a punto de preguntar por la situación de la niña, el sistema envió de repente un mensaje. Se ha detectado a un estudiante especial, Yu Minher. Su inscripción ha sido exitosa. Recibirás una recompensa especial. Se ha publicado un plan de lección especial para estudiantes, por favor, revísalo, anfitrión. Tras recibir el plan de estudios, Eli no pudo evitar sentirse desconcertada. Este plan de lección era diferente a todos los anteriores. No tenía nada que enseñarle, sino que solo le ayudaba a elaborar un plan sencillo. Organizar que Fan Yi llevara al nuevo estudiante a explorar la montaña trasera. También incluía un mapa. Eli no pudo ver cómo era el mapa, así que simplemente supuso que era un mapa de ruta de la montaña trasera, pensando que tal vez este estudiante especial tenía algunos problemas psicológicos menores que debían abordarse primero. Tráela para que me la muestre, y ya que estás, ve a llamar a Fan Yi. Sí, iré enseñada, maestro. Aproximadamente media hora después, el santo de la espada del cisne volador llegó a la aldea con Yu Minher, líder de la secta. ¿Dónde es este lugar? Yu Minher siguió con cautela al santo de la espada del cisne volador, preguntando con bastante nerviosismo. No tengas miedo. Te voy a llevar a ver a un maestro. Cuando lo veas, no hables fuera de turno, simplemente llámalo maestro, y él se encargará de todo lo demás. El santo de la espada del cisne volador acarició suavemente la cabeza de Yu Minher y la consoló. Mientras conversaban, los dos entraron al aula, donde Eli ya los estaba esperando. Maestro, este alumno le ha molestado con presunción, espero que no me culpe. El santo de la espada del cisne volador dio un paso al frente, juntó las manos y saludó. Eli agitó la mano y preguntó con una sonrisa. Eres demasiado formal. He oído que has traído a una nueva alumna hoy. Se llama Yu Minher, ¿verdad? El santo de la espada del cisne volador no se pregunta en absoluto y sugiere de inmediato. Sí, este niño es un poco especial. Me gustaría pedirle, maestro, que nos ayude a examinarlo y ver si aún hay una salida para este niño. Mientras hablaba, el santo de la espada del cisne volador empujó a Yu Minher hacia adelante. Maestro, hola. Yu Minher lo saludó con bastante nerviosismo. Al oír la voz de una niña pequeña, Eli confirmó su suposición. No tengas miedo. Conozco un poco tu situación. Permíteme presentarte a alguien. Estudiante Fan Yi, pasa. Al apagar su voz, Fan Yi entró respetuosamente. Aquí tengo un mapa de la montaña trasera. La alumna Fan Yi lleva a Minher a dar un paseo por la montaña trasera. Te doy el día libre para que la saques a pasear y te diviertas un rato. Eli le entregó el mapa a Fan Yi y le indicó. La estudiante Minher es nueva aquí, así que cuídala bien. Si encuentras algo raro e interesante, dáselo a ella. Ya había conocido a muchos niños introvertidos, sobre todo aquellos que cuidaban de familia y amor desde pequeños y eran muy retraídos. Para estos niños, el primer paso es permitirles abrir sus corazones. Sí, este estudiante sin duda podrá con ello. Fan Yi tomó el mapa, estrechó la mano de Yu Minher y salió de la habitación. Maestro, este alumno también se retira primero. Iré a buscar a Minher más tarde. Descanse, por favor. El santo de la espada del cisne volador también hizo una reverencia con las manos ahuecadas y se dio la vuelta para marcharse. Tenía mucha curiosidad por saber dónde quería Eli que Fan Yi llevara a Yu Minher, así que rápidamente salió tras Fan Yi y lo alcanzó. Señorita Fan Yi, por favor espere. Pregunte qué ocurre, señor. Fan Yi se detuvo y giró la cabeza para preguntar. ¿Hay algo que necesitas que te indique?
Esta jovencita sin duda seguirá tus órdenes. Nada importante, solo quería preguntar, ¿a dónde quiere el maestro que llevas a Minger? El santo de la espada del cisne volador rara vez se avergonzaba frente a un junior. Para serte sincero, esta chica Minger es como tú, posee innato suerte, pero su naturaleza innata la suerte es mala suerte, así que estoy un poco preocupado. Al oír esto, Fan Yi mostró de inmediato una expresión de arrepentida comprensión. Con razón el maestro me pidió que la llevara allí. Mayor, por favor, mire. Mientras hablaba, Fan Yi le entregó el mapa, que simplemente mostraba la ruta hacia la montaña trasera. Un punto estaba marcado con un círculo rojo. Ese era su destino en este viaje. Una vez oí a mi maestro mencionar este lugar. Es la tierra prohibida de mayor nivel dentro de la montaña sagrada, cubierta por una misteriosa formación durante todo el año, imposible de observar desde el exterior. Se rumorea que algún tipo de objeto divino está enterrado en esa formación, aunque se desconocen sus efectos específicos. Fan Yi señaló el círculo rojo y explicó. Ahora parece que debe ser un tesoro dejado por el viejo ancestro, y casi con toda seguridad podrá resolver la mala suerte de Minger. Si eso es cierto, mi secta inmortal de las 7 espadas sin duda te recompensará generosamente. Al oír esto, el santo de la espada del cisne volador no pudo evitar sentirse rebosante de alegría. El físico del fénix demonio de la vela Yin es una existencia de yin extremo y maldad extrema. Ni siquiera el Salón Xuntian, ni las leyes del cielo y la tierra pueden tolerarlo. Si realmente pudiera resolverse, llamarlo un milagro que ha descendido sobre el mundo no sería una exageración. Señor, es usted demasiado amable. Dado que el viejo ancestro lo dispuso así, debe haber una razón. Por favor, espere con tranquilidad, señor. Este joven llevará a Minger allí ahora mismo. Muchísimas gracias, te dejo todo a ti. Tras decir esto, el santo de la espada del cisne volador finalmente se despidió de los dos con una expresión de agradecimiento y los vio marcharse. Siguiendo el mapa hasta las profundidades de la montaña trasera, cuando encontraron su destino, Fan Yi no pudo evitar sentirse conmovido. Ante ellos se alzaba una formación singularmente llamativa, semejante a una cortina de agua vertical que separaba las dos zonas. Desde el interior de la cortina de agua emanaba un delicado aroma a flores de durazno, que refrescaba el corazón y el espíritu. Fan Yi tomó la manita de Yu Minger y se acercó con cautela. Efectivamente, la formación no tenía ninguna intención de detenerlos. Presumiblemente, el mapa entregado por el ancestro antiguo era la clave para entrar y salir de dicha formación. Una vez dentro de la formación, el paisaje circundante cambió repentinamente. Dentro de la formación, hasta donde alcanzaba la vista, había flores de durazno. El bosque de duraznos era como un mar, infinito. Mientras caminaban, de repente oyeron una voz clara que cantaba y que provenía del bosque de duraznos. ¿De verdad vive alguien en esta formación? Fan Yi no pudo evitar sentirse conmocionado. Según las leyendas de la secta inmortal Tairi, esta formación había existido durante 1000 años y nunca había sido explorada. Los ancianos de la secta no se atrevían a abrirla fácilmente, temiendo que alguna bestia maligna o espíritu maligno estuviera reprimido en su interior, por lo que siempre había sido un lugar desconocido. Si alguien viviera realmente dentro, no significaría que allí vivía un anciano de hace 1000 años. Sin embargo, pensándolo mejor, a Fan Yi ya no le parecía extraño. Este era el territorio del viejo ancestro. No era nada extraño tener 1 o 2 amigos del viejo ancestro, o alumnos de sus primeros años. Al pensar en esto, Fan Yi dejó de tener miedo y llevó a Yu Minger a seguir el sonido. Al adentrarse en lo profundo del bosque de duraznos, lo que apareció ante sus ojos fue un enorme árbol de durazno. Para ser precisos, no se parecía en absoluto a un melocotonero. Su tronco era excepcionalmente espantoso, al menos tan espantoso como para que 8 o 9 personas pudieran abrazarlo. La cubierta vegetal también era excepcionalmente frondosa, con una radio estimada en más de 10 san. Me temo que en todo el mundo no se podría encontrar otro melocotonero tan espectacular. En el melocotonero, innumerables flores de durazno estaban en plena floración. Con la brisa, los pétalos caían como una pequeña lluvia rosa. Si se observa con atención, en las ramas del melocotonero, había una figura sentada. Capítulo 32. Inquietante Ki negro.
Fan Yi fijó su mirada y finalmente pudo ver con claridad la apariencia de la persona. Era una mujer de extraordinaria belleza que sostenía una sombrilla de papel roja. Llevaba una flauta de bambú sujeta a la cintura. Iba descalza, balanceando suavemente los pies como si jugara en el agua, tarareando una melodía mientras contaba los racimos de pétalos que caían. ¿Ah? ¿De verdad ha venido un forastero al bosque de melocotoneros? La mujer dejó de cantar de repente, los miró a los dos y luego dio un salto, aterrizando con gracia en el suelo. Fan Yi notó de inmediato que la figura de la mujer parecía no tener peso. Un pétalo de flor de durazno cayó con ella, pero el pétalo aterrizó primero en el suelo. ¡Qué técnica de ligereza tan impresionante! Fan Yi no pudo evitar exclamar. La mujer aterrizó, los miró a los dos con una sonrisa radiante y preguntó: ¿están aquí para jugar conmigo o tienen algo que pedirme? Fan Yi contempló el rostro de la mujer, profundamente conmovida. Su aspecto era verdaderamente envidiable. Tranquila, amable, inocente, dulce. Cualquier palabra bonita podría aplicarse a ella sin reservas. Al ver a la mujer, una palabra le vino inmediatamente a la mente. Impecable. Fan Yi se quedó atónita por un largo momento antes de recobrar la compostura y extender las manos hacia la mujer. Junior Fan Yi rinde homenaje al maestro. Me han ordenado traer aquí a esta hermanita, Minger, y pedirle consejo al maestro. La mujer ladeó la cabeza, los examinó y su mirada finalmente se posó en Yu Minger. Parece que hay un ki muy extraño en ti, pero resulta que tengo una manera de ayudarte a eliminarlo. Al oír esto, Fan Yi respondió de inmediato. Le ruego al mayor que nos ayude. No tengas tanta prisa. Si quieres mi tesoro, juega conmigo primero. Si estoy contenta, te lo daré sin dudarlo. Mientras hablaba, la mujer levantó la mano y saludó con un gesto amable. En un instante, una ráfaga de viento azotó el suelo, haciendo que innumerables pétalos de flores de durazno salieran disparados como cuchillos voladores. Los ojos de Fan Yi se abrieron de par en par al instante. Se apartó rápidamente hacia un lado, formó un sello con las manos y convocó su espada voladora para protegerse. La fortaleza reside en el establecimiento de la fundación en su etapa inicial, ¿verdad? Entonces no te lo pondré demasiado difícil. Ten cuidado, no te exijas demasiado y arriesgues tu vida. La mujer soltó una risita, sacó la flauta de bambú de su cintura y la tocó. Los melocotoneros de los alrededores parecieron responder al sonido de la flauta, abriendo paso a través de la tierra y transformándose en altas y misteriosas figuras de madera, rodeándolos desde todas direcciones. Técnica de conexión espiritual. Un experto en transformación del alma. Fan Yi no pudo evitar quedar muy sorprendida. Este método era sin duda una técnica de vinculación del espíritu del clan inmortal, que utilizaba el propio sentido divino para guiar e imbuir de inteligencia a objetos inanimados, controlándolos en la batalla. Ella conocía muy bien este método. La maestra suprema Ling Xiu era una experta en la técnica de conexión espiritual. Varias figuras de madera atacaron, sus ramas se estrellaron contra el suelo, asustando a Fan Yi, quien levantó a Yu Minger y salió disparado hacia atrás. Se giró para mirar y vio que se había formado un cráter de más de 30 centímetros de ancho en el suelo. Sin duda, cada una de las personas del árbol tenía una fuerza similar a la suya. ¿Está señor poniendo a prueba a este junior? Fan Yi bajó a Yu Minger y la protegió a sus espaldas. Si esto es una prueba, le pido al mayor que no involucre a la hermanita Minger. Esta junior está dispuesta a aceptar el desafío. Muy bien, una varita de incienso por tiempo. Mientras puedas aguantar, pasas. La mujer excitada, sacó una varita de incienso de la nada, la encendió y la clavó en el suelo. Comiencen. En cuanto terminó de hablar, las 7 u 8 figuras de madera que los rodeaban atacaban sin contemplaciones. Fan Yi no les tenía miedo. Ya poseía un impresionante nivel de cultivo de inmortal de la espada, especialmente después de su exitoso avance con Ye Li. Muchas de sus técnicas habían mejorado notablemente. Además, como inmortal de la espada que cultivaba la espada rápida, era la mejor luchando sola contra múltiples oponentes. En medio de las maniobras y la lucha, Fan Yi lo manejaba con facilidad, sin quedarse atrás en lo más mínimo. Mientras observaba, la varita de incienso estaba a punto de consumirse por completo. ¡Oh, cielos! Te subestimé.
No, ahora voy a hacer trampa. La mujer dejó escapar una risa cristalina, aplaudió y las figuras de madera que atacaron a Fang Yi retrocedieron. Al instante siguiente, se fusionaron en una sola, transformándose en una figura de madera de tamaño descomunal. Al ver acercarse aquella figura de madera, Fang Yi sintió que se le contraía la cara. Señor, ¿cómo puede retractarse de su palabra? Jeje, ¿quién te dijo que fueras tan fuerte? Mi tesoro es muy valioso. Si te lo dejara tomar así, sería demasiado fácil para ti. Los ojos de la mujer se curvaron formando hermosas medias lunas mientras bromeaba. No te preocupes, no dejaré que corras peligro de muerte. Haz lo mejor que puedas. No soy una persona irracional. Fang Yi estaba indefenso. La fuerza de esta figura de madera formada por la integración corporal ya superaba el nivel de establecimiento de la fundación. Ella no podía hacerle frente. A lo sumo, podía maniobrar con ella un instante para ganar tiempo. Pensando en esto, Fang Yi simplemente dejó de atacar, activó por completo su técnica de movimiento y, mientras se defendía, esquivó y se movió con agilidad. Sin embargo, ella había subestimado por completo el poder de esa figura de madera. Silbido. Se oyó un sonido penetrante en el aire. Varias raíces brotaron de la figura de madera y, en un abrir y cerrar de ojos, habían bloqueado la retirada inesperada de Fang Yi. Al ver la figura de madera, estaba a punto de estamparle un puñetazo en la cabeza a Fang Yi. Suspiró, he perdido. Fang Yi negó con la cabeza con impotencia, pensando que no le quedaría más remedio que rogarle sinceramente a ese travieso mayor, justo cuando se disponía a admitir la derrota. Hermana mayor, ten cuidado. Junto a ella, Yu Minher exclamó de repente. Con un movimiento de su pequeña mano, lanzó una sombría corriente de ki, como la luz de las estrellas de la noche oscura, que se dirigió hacia la figura de madera. En un instante, la corriente de ki se transformó en innumerables hilos que envolvieron firmemente la figura de madera. En el momento en que entró en contacto con esa inquietante corriente de ki, la figura de madera comenzó a mostrar síntomas de quemadura y marchitamiento simultáneamente. Mientras se elevaba un humo azul, la corteza se carbonizó y la figura entera comenzó a marchar a una velocidad visible a simple vista. Tal cambio arrepentido dejó atónita a la mujer de rojo. Fuego Yin devorador de almas. Basta, niñita. Me doy por vencida. La mujer de rojo exclamó, dejó apresuradamente la flauta de bambú, hizo un sello con la mano para dispersar la figura de madera y luego miró a Yu Minher con una expresión de resentimiento. Bien, ganas tú. Te tengo miedo. Llévate las cosas y vete. Deja de dañar mis melocotoneros. Mientras hablaba, la mujer de rojo agitó la manga y una puerta de madera se abrió al pie del melocotonero más grande, dejando al descubierto una escalera que descendía. Ustedes dos, bajen, tomen las cosas y váyanse inmediatamente. La mujer de rojo los miró fijamente a los dos y dijo indignada. Además, no tienen permitido hablar de mí con nadie. No tienen permitido decírselo a nadie que pregunte. Fang Yi estaba sorprendida, feliz y desconcertada a la vez. Quedó conmocionada por la inquietante corriente de ki que liberó a Yu Minher, la cual realmente la asustó. Estaba contenta de que el asunto gestionado por el viejo ancestro finalmente se hubiera resuelto. Y estaba desconcertada porque, hasta ahora, seguía sin saber quién era esa traviesa anciana, por qué estaba allí ni cuál era su relación con el viejo ancestro. Me temo que, a menos que el ancestro viejo se lo cuente, nadie podrá responder por ella. Fang Yi simplemente dejó de pensar en ello y volvió a juntar las manos en señal de respeto hacia la mujer de rojo. Entonces, gracias por la recompensa, maestra. Nos retiramos ahora. En el futuro, cuando haya alcanzado el éxito en mi cultivo, volveré a pedirle su guía. Capítulo 33. La calamidad eliminada. ¡Qué hermosa medicina espiritual! Fang Yi contempló la planta espiritual que tenía delante, sin poder evitar exclamar. Tras bajar apenas 100 escalones, la escena ante sus ojos cambió repentinamente. Este lugar era una caverna subterránea muy espaciosa. Todo el espacio estaba envuelto en un brillo dorado rosado, que iluminaba la cueva con un resplandor brumoso y neblinoso, mientras oleadas de fragancias exóticas flotaban en el aire, refrescando el corazón y el alma. En el centro del espacio subterráneo había una poza de agua, lo suficientemente clara como para ver el fondo.
En medio del estanque crecía un grupo de hojas de loto, y justo en el centro, una flor de loto de color rosa dorado estaba en plena floración. Fan Yi no era una experta en medicina, pero era muy estudiosa y había aprendido por sí misma muchos conocimientos sobre medicina espiritual. Su comprensión de la medicina espiritual no era inferior a la de los cultivadores médicos comunes. Sin embargo, ella nunca antes había visto esta medicina espiritual. No podía describir sus efectos ni determinar su grado. Solo podía intuir vagamente que se trataba de una medicina espiritual sumamente valiosa. Ya que Señor dijo que esta medicina espiritual puede solucionar tu problema, tomémosla primero. Fan Yi guió a Yu Minher hacia adelante, con la intención de arrancar la flor de loto. Antes de que pudiera extender la mano, la flor de loto pareció percibir algo. De hecho, flotó por sí sola. Las semillas de loto se separaron de la flor. La flor voló hacia Yu Minher, y las semillas de loto volaron hacia Fan Yi, fusionándose cada una en su respectivo cuerpo. Antes de que Fan Yi pudiera reaccionar a lo sucedido, sintió como las semillas de loto entraban en su cuerpo y activaban su espada de jade innata. Esa espada de jade era la base de su cultivo, y nunca antes nada había podido perturbarla. Hoy, de hecho, estas pocas semillas de loto la han activado. Solo entonces comprendió por qué el ancestro la había nombrado específicamente para que trajera consigo a Yu Minher. Esta misteriosa flor de loto debe ser algún tipo de objeto divino capaz de afectar directamente al innato. Suerte. El ancestro viejo debía haber calculado que ella también poseía innato. Suerte, por eso la dejó venir. Al enfoque y mirar hacia adentro, efectivamente, la espada de jade oculta en su Dantian y mar de ki estaba envuelta en una luz dorada, y su aura se hacía cada vez más fuerte. Claramente, la espada de jade estaba evolucionando. Anteriormente, esta espada de jade no podía usarse como arma. No tenía hoja ni filo, por lo que no podía dañar a nadie. Cuando la luz dorada se disipó lentamente, la espada de jade finalmente reveló su nueva apariencia. La espada medía 90 centímetros de largo y apenas 2 dedos de ancho. Era delgada y larga, con una hoja tan fina como el ala de una cigarra y casi transparente. Un ligero movimiento bastaba para oír un sonido cortante al atravesar el aire. Fan Yi lo invocó con impaciencia. En el instante en que lo tuvo en la mano, sintió que era ligero como la nada, como si estuviera sosteniendo una pluma. Fan Yi intentó blandir la espada contra la pared de roca. Con un solo movimiento, una ráfaga de ki de espada salió disparada por el aire, aterrizando en el muro de piedra y dejando una marca de espada de 3 pies de largo y más de 1 pie de profundidad. Siseo. ¡Qué aterrador ki de espada! El rostro de Fan Yi no pudo evitar contraerse. Este poder, me temo que está alcanzando a un inmortal de la espada del reino de acumulación de ki. Y apenas había alcanzado la etapa inicial de establecimiento de la fundación. Al girar la cabeza para mirar de nuevo a Yu Minher, Fan Yi se quedó aún más sorprendida, con la boca abierta de asombro. En ese momento, Yu Minher estaba acurrucada en el suelo, dormitando, como si estuviera cabeceando. Tenía los ojos suavemente cerrados y respiraba con lentitud y suavidad. Sobre su cuerpo, aquella extraña corriente de aire que acababa de hacer retroceder las figuras de madera ahora subía y bajaba rítmicamente al compás de su respiración. Sin embargo, si bien esta extraña aura había resultado anteriormente escalofriante e inquietante, haciendo que la gente quisiera evitarla, ahora se sentía profunda y contenida, como el cielo estrellado, cautivadora de contemplar. Ella había escuchado muchas leyendas sobre el físico del fénix demonio de la vela yin. Esta extraña aura era el fuego demoníaco de la vela yin, exclusivo del físico fénix demoníaco de la vela yin. Era como fuego, pero a la vez no lo era. Omnipresente, con temperaturas altísimas y la horrible capacidad de devorar la fuerza vital. La leyenda cuenta que alguien fue alcanzado por una chispa del fuego demoníaco de la vela yin, y que esa chispa, como un gusano sobre un hueso, devoró a la persona poco a poco hasta que, al final, no quedaron ni restos de hueso. Uno puede imaginar lo aterrador que era este fuego demoníaco de la vela yin. Pero en ese momento, el fuego demoníaco de la vela yin mostró una extraña calma, e incluso esa aura de calamidad que rodeaba a Yu Minher y que provocaba inquietud había desaparecido sin dejar rastro.
Fangji no sabía si esto significaba que la medicina espiritual había surtido efecto, o si la mala suerte de Yuminge realmente se había resuelto. Apenas podía sentir que este físico de Fénix demonio de la Vela Yin parecía menos aterrador ahora. La residencia de Yi. Al anochecer, después de terminar de cenar, Yi regresó a su habitación y acababa de sentarse cuando llegó la notificación del sistema. El estudiante especial Yuminge ha completado su adoctrinamiento inicial y puede ser aceptado formalmente como discípulo. Se han otorgado recompensas especiales. Por favor, revíselo, anfitrión. Recompensa especial. Se ha agregado una nueva ubicación, el bosque de los melocotones, a la parte trasera de la montaña. Cada 3 meses, un estudiante puede explorar el bosque de los melocotones. Cada exploración puede aumentar el progreso de aprendizaje de ese estudiante entre un 30% y un 70%. Los conocimientos específicos que se obtienen varían de persona a persona. Tiempo de espera actual para Peach Forest: 3 meses. Al ver esta recompensa, Yi se animó de inmediato. Esta era la primera vez que el sistema le otorgaba una recompensa que consideraba útil. El anterior plan de tratamiento lo había dejado bastante descontento, pero esta vez por fin había recibido algunas recompensas útiles. Durante este periodo, fue descubriendo gradualmente que existían diferencias significativas entre sus alumnos. Por ejemplo, estudiantes como Hiyulu y Lian Hong progresaban muy lentamente en su aprendizaje. Al fin y al cabo, ya tenían ciertos conocimientos, y avanzar más era mucho más difícil. Pero estudiantes como Uji, Ashen y Fangji progresaron mucho más rápido. Con la ayuda del bosque de melocotones, aquellos estudiantes con un progreso lento estarían de enhorabuena. Mientras tanto, en algún lugar del mundo exterior, en la cima de un acantilado vertical, entre densas nieblas y nubes, se alzaba un magnífico salón señorial entre las nubes. Frente al salón colgaba una placa de oro negro con 3 grandes caracteres escritos en ella: Salón Xuntian. Dentro del Salón Xuntian, 12 personas, hombres y mujeres, estaban sentados en círculo en la sala principal. En ese momento, sobre la mesa en el centro de las 12 personas reposaba una estela sin palabras. Kiner, con respecto a la petición de Lian Hong de la secta inmortal de las 7 espadas, en la que nos pide que le concedamos unos días más para encontrar una solución para esa niña con el físico del Fénix demonio de la Vela Yin, ¿hay alguna novedad? El anciano sentado en el asiento principal preguntó, mirando a la mujer más joven y hermosa entre las 12. La mujer llamada Kiner se puso de pie y respondió con una sonrisa. Hemos recibido noticias de que el líder de la secta inmortal de las 7 espadas se ha llevado a esa niña a la secta inmortal Tai. ¿La secta inmortal Tai? El anciano arqueó una ceja y rió entre dientes. El pánico hace que uno busque a cualquier médico. Aunque la secta inmortal Tai tiene fundamentos extraordinarios, no son lo suficientemente poderosos como para someter el físico del Fénix demonio de la Vela Yin. Ya que le prometiste unos días, déjalo que se las arregle durante unos días. De todos modos, al final solo podrá entregar obedientemente a esa chica. Kiner jugueteó con un mechón de su cabello y sonriendo. Es cierto, ya veremos en unos días, no vaya a ser que piense que el Salón Xuntian está despiadado. El anciano no había terminado de hablar cuando la estela sin palabras emitió de repente un ligero temblor. Todas las miradas se dirigieron hacia la estela sin palabras, con expresiones extrañas. Esta estela sin palabras era el mayor tesoro del Salón Xuntian. Solo mostraba actividad cuando el Dao celestial cambiaba. Podría ser que alguien hubiera activado el Dao celestial. Todos contuvieron la respiración y se concentraron, solo para ver aparecer una línea de texto en la estela sin palabras. La calamidad ha desaparecido, el desastre se ha ido, la Vela Yin se encuentra con el Yan, el Santo Fénix desciende sobre el mundo. Capítulo 34. ¿Quién siente algo por él, ella? Esto, ¿cómo es posible? Al ver las palabras en la estela sin palabras, todos los presentes abrieron los ojos de par en par. La estela sin palabras no mentiría. La calamidad del físico Fénix demonio de la Vela Yin había sido realmente suprimida. Bajo los cielos, ¿quién podría poseer semejante habilidad divina? Todos exclamaron sorprendidos. Cierto. Recuerdo a alguien. Kiner se puso de pie de repente.
Antes, cuando fui a la secta inmortal de las 7 espadas, oí a gente de allí mencionar que, en aquel momento, el líder de la secta de las 7 espadas no estaba allí y también se había ido a la secta inmortal Tai. Después, surgieron rumores de que un experto de nivel ancestro antiguo había surgido de la secta inmortal Tai. ¿Podría ser que todo esto fuera obra suya? Absurdo. ¿Qué ancestro antiguo? El fundador de la secta inmortal Tai desapareció hace mucho tiempo. El anciano principal lo negó de inmediato. Pero este asunto es realmente muy sospechoso. La secta inmortal de las 7 espadas y la secta inmortal Tai siempre han estado enfrentadas, y sin embargo ahora mantienen un estrecho contacto, e incluso alguien ha suprimido el físico del Fénix demonio de la Vela Yin. Debe haber alguna historia oculta detrás de esto. Kiner, ve a la secta inmortal Tai otro día e investiga esto a fondo. ¿Sí? Secta inmortal Tai, en la montaña sagrada. Muchas gracias al profesor por su orientación. El santo de la espada del cisne volador agradeció a Eli con una expresión de emoción. En cuanto Yumin-He regresó, supo que el asunto estaba resuelto. El aura de calamidad que envolvía a Yumin-He se había desvanecido sin dejar rastro, y el aura aterradora del Fénix demonio de la Vela Yin también se había disipado. Claramente, el maestro había utilizado algún método para borrar el aura calamitosa del Fénix demonio de la Vela Yin. Y las noticias que siguieron inmediatamente desde Xuntian Hall confirmaron este punto. El mensaje de Xuntian Hall fue conciso. Directiva revocada, arréglensela solos. Este mensaje indultó a Yumin-He, y también indultó a toda la secta inmortal de las 7 espadas. En realidad no hice nada, no hay necesidad de esto. Y Eli agitó la mano y disgustó. Veo que Min-Her y la señorita Fang-Yi se llevan bien, así que deja que Min-Her se quede aquí. Con Fang-Yi cerca, Min-Her tendrá compañía. Todo depende de la organización del profesor. El maestro de la espada del cisne volador avanza sin dudarlo. Además, el alumno y varios compañeros lo han comentado. Recientemente, tenemos la intención de seleccionar un grupo de estudiantes para usted, maestro. ¿Le parece apropiado? Si lo considera adecuado, el alumno regresará y se encargará de ello de inmediato. Al oír esto, Eli se animó de inmediato. Necesitaba urgentemente estudiantes. El sistema le exigía reclutar a 100 alumnos, y aún estaba lejos de lograrlo. Eso es algo bueno, por supuesto. Todos ustedes tienen buenas intenciones. Les pediré que se encarguen de este asunto. Profesor, no se preocupe. El alumno lo manejará de maravilla. El santo de la espada del cisne volador respondió con prontitud. Tras hablar, se puso de pie. Siendo así, el estudiante se despedirá primero y volverá a visitarte en unos días. No te preocupes por la selección de estudiantes. Yo te los traeré más tarde. Muy rápidamente, los llamados estudiantes de prueba del santo de la espada del cisne volador comenzaron. Las principales sectas recibieron noticias una tras otra. El ancestro anciano que habían conocido antes quería reclutar a algunos jóvenes talentosos para enseñarles personalmente. Las principales sectas celebrarían conjuntamente una asamblea del Dao Inmortal para seleccionar al grupo más selecto de jóvenes y enviarlos a la secta Inmortal Tai para que se convirtieran en los discípulos del ancestro anciano. Una vez que se difundió la noticia, las principales sectas se alborotaron de inmediato y comenzaron a prepararse intensamente. Secta Inmortal Beidou. Efecto. Un rugido violento resonó en la secta inmortal de Beidou, e incluso el salón principal de la secta inmortal tembló ligeramente bajo ese rugido. El discípulo mensajero entró corriendo al salón presa del pánico. Justo cuando estaba a punto de hablar, el hada Miaofa agitó la mano. No hace falta denunciarlo. Esos dos pequeños están peleando otra vez, ¿verdad? Miaofa Fairy se cubrió la frente y sonriendo con impotencia. El discípulo que vino a sugerir informar con mucha torpeza, lo que hizo que Miaofa Fairy se sintiera aún más impotente. ¡Qué pecado! Miaofa Fairy suspiró largamente. Los miembros más jóvenes de la secta inmortal Beidou siempre habían sido clasificados según su fuerza. Pero entre ellos, había dos pequeñitos que eran realmente preocupantes. Estos dos jóvenes estaban igualados en cuanto a talento y fuerza, y ambos estaban calificados para ocupar el puesto de jefe.
pero los dos no pudieron ponerse de acuerdo sobre quién debía ocupar ese puesto principal. Tanto es así que estos dos libraban una pequeña batalla cada 3 días y una gran batalla cada 5 días, jurando determinar quién era mejor. Desafortunadamente, estos dos pequeños llevaban peleando quién sabe cuánto tiempo, y aún no podía determinar quién era mejor. Viendo la situación actual, me temo que van a pelear hasta que se agoten y ambos se desmayen de nuevo. Justo cuando los ancianos sonreían con impotencia, dos figuras aparecieron repentinamente volando desde fuera del salón principal. Todos levantaron la vista, y ¡guau! Los dos pequeños se habían abierto paso a empujones hasta el salón principal. El hombre de la izquierda era elegante y heroico. A primera vista, uno pensaría que era un humilde joven maestro de alguna familia, dispuesto a recitar poesía en cualquier momento. Sin embargo, su rostro tenía una expresión fría y severa, y sostenía una espada rota, con el semblante desafiante. La persona de la derecha era de una belleza incomparable. Incluso en los 9 cielos, donde abundaban innumerables bellezas inmortales, ésta poseía una belleza que las eclipsaba a todas. Además, sostenía una espada rota y su rostro reflejaba desafío. Ustedes dos pequeños llevan casi un año causando problemas. ¿Todavía no han tenido suficiente?, preguntó Miao Fafairi, mirando a los dos con una expresión de diversión e impotencia. Quiero hacer una apuesta con él, ella por favor, sé mi testigo. Los dos respondieron al unísono, luego se miraron con enfado y apartaron la mirada con fastidio. ¿Qué quieres comparar esta vez? Miao Fafairi ya estaba acostumbrada a esto, así que simplemente preguntó directamente. Estos dos tipos eran exasperantes. Una cosa era que la desarrollaran rápidamente, pero ambos eran todoterreno. Alquimia, refinamiento de artefactos, creación de talismanes, formación de clanes, cría de bestias espirituales, preparación de comida espiritual. Siempre que tuviera algo que ver con el cultivo del clan inmortal, estos dos tipos sabían cómo hacerlo, y ambos eran expertos en ello. Tanto es así que, para entonces, ya habían agotado todos los métodos de competencia que se les ocurrieron. Los ancianos también los observaban con gran interés, deseosos de ver qué nuevos trucos planeaban idear estos dos prodigios en esta ocasión. Los dos respondieron al unísono. Hemos oído que el ancestro Tai está reclutando discípulos y que las principales sectas están celebrando una asamblea del Dao Inmortal. Permítanos participar en la asamblea del Dao Inmortal para ver quién gana. Tras hablar, volvieron a mirarse fijamente con recelo. ¿Lo ha considerado? Miao Fafairi no los detuvo, simplemente levantó la barbilla y preguntó con una sonrisa. Todos los ancianos reconocieron el talento de estos dos jóvenes. Recibir la guía personal del ancestro viejo sin duda les abriría un futuro sin límites. No hace considerar faltalo. Por favor, aprueben. Los dos se miraron fijamente por tercera vez, incapaces finalmente de soportarlo. Faltú. Al unísono. Cállate la boca. Al unísono. Maldición. Todavía al unísono. Los ancianos presentes en el salón se divirtieron con estos dos y comenzaron a reírse uno tras otro. Miao Fafairi agitó levemente la mano y bromeó. Ustedes dos, pequeños, ¿qué quieren apostar esta vez? Los dos se miraron fijamente de nuevo y respondieron. El perdedor debe cumplir incondicionalmente una petición del ganador. Por muy absurda que sea. Al oír esto, todos los ancianos contuvieron la risa hasta que les resultó doloroso. Incluso Miao Fafairi casi soltó una carcajada, conteniendo la risa mientras bromeaba. Si han desarrollado sentimientos el uno por el otro a través de las peleas, simplemente díganlo, ¿por qué complicarlo tanto? ¿Quién siente algo por él? Ella. Ambos se sonrojaron. Los ancianos finalmente no pudieron contenerse más y estallaron en carcajadas. Miao Fafairi terminó de reír y asintió con la cabeza. Ya que ustedes dos se han decidido, este asunto queda aprobado. Participarán juntos en la asamblea del Dao Inmortal y ganarán algo de gloria para nuestra secta inmortal Beidou. Si estás escuchando esto en otro canal que no sea Novelas del Conejo, por favor repórtalo. Recuerda que este contenido solo lo encuentras aquí, así que apoya al canal y disfruta de las historias con nosotros. Capítulo 35. Asamblea de la secta inmortal Llanura de Sansan, Montaña Pohun.
En el salón principal, Lord Chillan se recostó en el asiento principal, con una leve sonrisa en el rostro mientras observaba al joven que estaba abajo. El joven sostenía un pequeño cuchillo en la mano, pelando una fruta, demasiado perezoso incluso para alzar la vista y mirar a la docena de personas que lo rodeaban, listas para atacar. Comenzar. Lord Chillan dio la señal, y la docena de jóvenes inmediatamente blandieron sus espadas y se abalanzaron sobre el muchacho. Sois todos demasiado lentos. El joven no se detuvo, continuó pelando la fruta con concentración. Solo cuando la cáscara intacta cayó al suelo, finalmente hizo un movimiento. Lanzó la fruta que tenía en la mano al aire, saltó hacia adelante, giró rápidamente entre la multitud, regresó a su lugar original y extendió la mano para atrapar la fruta que caía, dándole un mordisco. La docena de personas que lo rodeaban cayeron hacia atrás, cada una con un corte de 3 pulgadas en el pecho. No está mal. Junki, parece que estás listo. Que tengas un buen desempeño en la asamblea de la secta inmortal. Lord Chillan, que observaba desde el asiento principal, apareciendo con gran satisfacción. Ese joven no era otro que el joven señor de la montaña Pohun, Mo Junki. En esta llanura de Sansan, cualquier ser vivo, incluso el ganado que ara los campos, temblaría al oír su nombre. Padre, ¿estás seguro de que ese tal señor merece que sea mi aprendiz? Preguntó Mo Junki, haciendo un puchero con cierta impaciencia. Solo después de conocer al señor sabrás que siempre hay alguien mejor. Lord Chillan sonó con indiferencia. Ve y empaca. Partimos mañana. Continente Oriental, Valle de las 100 Flores. En el pasillo oeste, 2 discípulos de menor rango llevaban en brazos a un joven vestido con ropa lujosa, que caminaba rápidamente hacia la farmacia. Al llegar a la puerta de la farmacia, los dos llamaron respetuosamente y exclamaron: Hermano mayor, el joven amo del marqués de Ningyuan ha sido envenenado y se encuentra en estado crítico. El marqués ha enviado gente a buscar atención médica. En cuanto cesaron los golpes en la puerta, esta se abrió de golpe y un olor a medicamento inundó inmediatamente la habitación. En el interior se encontraba un joven de rasgos delicados, de unos 20 años, con ojos y cejas que despertarían la envidia de muchos jóvenes, lo que le confería un aspecto accesible y amigable. ¿Qué veneno es? ¿Cuánto tiempo lleva envenenado? El joven preguntó con voz suave y tranquila. Los 2 discípulos más jóvenes respondieron apresuradamente. Polvo de Qilin. Lleva más de medio día en este camino. Solo le queda un aliento. Hermano mayor, por favor, échale un vistazo. Es sencillo. No retrasará mi partida. El joven agitó la mano, sacó una aguja de plata de su manga y la aplicó 3 veces con un movimiento despreocupado. El joven envenenado vomitó inmediatamente una bocanada de sangre putrefacta y se despertó tosiendo. Al ver a la persona que tenía delante, el joven quedó inmediatamente impresionado. Saludos, divino Dr. Lu. Muchísimas gracias al divino Dr. Lu por salvarme la vida. La reputación de esta persona no era poca. Era el discípulo principal del Valle de las 100 Flores, el último discípulo de la abuela Jinhua, Luongxi, el médico divino más joven y famoso del continente oriental. No hace falta formalidad. La abuela me ha ordenado partir mañana para asistir a la asamblea del Dao Inmortal, así que no puedo retenerte para recibir tratamiento. Mientras hablaba, Luongxi regresó a la farmacia y sacó un paquete de medicina. Llévate esto para beber. Divídelo en 3 porciones. Hierve cada porción con 4 tazas de agua hasta que quede una. Después de beber las 3, te sentirás bien. Muchas gracias, divino Dr. Lu. No le molestaré más. Le deseo un buen viaje, divino Dr. Lu. Cuando regrese, volveré a agradecerle de nuevo. Luongxi no prestó mucha atención a esas palabras, hizo un gesto con la mano y regresó a la farmacia para continuar empacando. Últimamente habían circulado rumores de que un maestro superior había salido de su retiro, y los mejores alumnos de cada escuela y secta del mundo del cultivo acudirían a la asamblea de la ascensión para competir por la oportunidad de ser sus aprendices. La abuela Jinhua le había dicho personalmente que si iba, sus habilidades médicas y su cultivo mejorarían enormemente, lo cual despertó su interés. Acarició con delicadeza el antiguo libro de medicina amarillento que había sobre la mesa y murmuró para sí mismo:
He estudiado este libro de medicina durante 10 años y solo he comprendido la superficie. Me pregunto si el profesor titular podrá aclarar mis dudas. Situaciones similares se dieron en todas las escuelas y sectas casi el mismo día. El ancestro Taiyi había salido de su retiro, y las 4 grandes sectas inmortales tomaron la iniciativa en la organización de la Asamblea del Dao Inmortal para seleccionar discípulos para el viejo ancestro. Cada escuela y secta envió a sus discípulos más destacados, con la esperanza de brillar en la Asamblea del Dao Inmortal y ganarse un lugar. Después de todo, la hada Yunlu de la secta inmortal Taiyi había alcanzado la santidad con su ayuda, y los 30 y tantos líderes de secta que la visitaron obtuvieron algún beneficio. Poder ser aprendiz de una figura tan poderosa era, sin duda, una inmensa fortuna. Al amanecer de aquel día, la secta inmortal Taiyi estaba excepcionalmente animada. Las naves voladoras de las principales sectas estaban todas atracadas fuera de la puerta de la montaña, y los diversos líderes de secta, acompañados de sus subordinados más selectos, se reunieron dentro de la secta inmortal Taiyi. La asamblea del Dao Inmortal, que sacudió todo el mundo del cultivo, comenzó hoy. Sin duda, la asamblea tuvo lugar en la secta inmortal Taiyi, y el lugar del examen fue la Plaza Feiyun, el centro mismo de la secta inmortal Taiyi, donde se celebraban las reuniones de la secta. La multitud que se encontraba en la periferia observó a los numerosos estudiantes del penúltimo año reunidos en la plaza y no pudo evitar suspirar con admiración. ¿Es ese el divino Dr. Lu del Valle de las 100 Flores del continente oriental? ¡Qué joven! Se dice que esta persona ya es un maestro de nivel medalla de oro en el Dao médico. Mira, ese de allí es el joven señor de la montaña Pojun, Mo Yunqi. Se dice que su cultivo es el mejor entre sus iguales. Me pregunto si será cierto. Miren, miren. Esos 2 jóvenes, las estrellas gemelas Beidou de la secta inmortal Beidou. Oye, por muy poderosos que sean, me temo que no se comparan con Yu Minher de la secta inmortal de las 7 espadas. He oído que la niña ya ha recibido consejos del ancestro. Me temo que los demás no se comparan con ella. ¿Eh? He oído que la señorita Fang Yi de la secta inmortal Taiyi también participará. Me pregunto cuán reñida será la competencia en esta asamblea del Dao Inmortal. Las discusiones animadas continuaron cuando entraron los alumnos más jóvenes. En apariencia, se decía que esta asamblea del Dao Inmortal era para que el viejo ancestro seleccionara discípulos, pero en realidad, Li tenía algunos motivos egoístas. La tarea que le encomendó el sistema consistía en encontrar 100 estudiantes, asegurarse de que todos aprobaran el examen elemental y, a continuación, seleccionar 15 para que completaran todo el canon interno del emperador amarillo. Para él, naturalmente, cuanto mayor fuera el progreso que los estudiantes demostrarán, mejor. Entonces comentó, espero que haya algunos estudiantes más con buen talento. Los líderes de las distintas sectas obviamente malinterpretaron la situación, asumiendo que Li quería estudiantes con un talento de cultivo de primer nivel, razón por la cual organizaron esta asamblea del Dao Inmortal. En su opinión, los puestos ofrecidos por Li eran 15 para discípulos personales y 100 para discípulos ordinarios. En consecuencia, además de los discípulos de élite que vinieron a competir por los 15 puestos de discípulo personal, hubo un gran número de discípulos talentosos que vinieron a competir por los 100 puestos de aprendiz. Pronto, los alumnos más jóvenes de todas las escuelas y sectas se habían reunido. Entre ellos, 6 personas fueron las más destacadas. El representante de la secta inmortal Taiyi, Fang Yi. Secta inmortal de las 7 espadas, Yu Minher. Secta inmortal Beidou, Wu Ton, Yu Shen. Valle de las 100 Flores, Luongxi. Montaña Pojun, Mo Yunqi. Estas pocas personas casi podrían considerarse la flor y nata de la generación más joven en el actual mundo del cultivo. Originalmente, Don Liang debería haber sido la representante de la secta inmortal Taiyi, pero recientemente Fang Yi había estado estudiando con el viejo ancestro y progresando rápidamente, por lo que naturalmente se convirtió en la representante. En cuanto a Yu Minher, la santa de la espada del cisne volador declaró claramente que ya había recibido consejos del ancestro viejo, por lo que, en aras de la justicia, la secta inmortal de las 7 espadas no designaría otros discípulos para competir por los puestos de discípulo personal.
Después de que los jóvenes se pusieran de pie en sus puestos, el gran anciano encargado de presidir la asamblea finalmente subió al escenario. Jóvenes, bienvenidos a la secta inmortal Tai. La asamblea de la secta inmortal comienza oficialmente. Capítulo 36. Un peculiar mecanismo de puntuación. El saludo del gran anciano despertó de inmediato el interés de los jóvenes. He echado un vistazo a mi alrededor y muchos de los pequeños presentes son bastante famosos. Supongo que todos se conocen, así que no repetiré esas formalidades sin sentido. Simplemente les presentará las reglas para esta ocasión. Los elementos de evaluación para esta ocasión fueron establecidos personalmente por el ancestro de nuestra secta inmortal Tai. Algunos de ellos podrían parecerles extraños, pero no duden de ellos. Las disposiciones del ancestro tienen su propósito, y lo comprenderán a su debido tiempo. Además, durante esta evaluación, cualquier comportamiento que dependa de fuerzas externas está prohibido. Si se detecta, será descalificado inmediatamente. Mientras hablaba, el gran anciano agitó la mano detrás de él, y varios discípulos jóvenes llevaron una enorme tabla de piedra, de aproximadamente un san de altura, a la plaza. Supongamos que todos están familiarizados con este primer punto de evaluación, ¿verdad? El gran anciano señaló la tablilla de piedra y preguntó con una sonrisa. Al ver la tablilla de piedra, los alumnos más jóvenes que estaban debajo del escenario rieron entre dientes. Esa tablilla de piedra se llamaba la tablilla de prueba espiritual, que era un artefacto mágico para poner a prueba el cultivo. Parecía que esta primera ronda era una prueba de cultivo. Aquellos cuyo cultivo no estuviera a la altura serán eliminados inmediatamente, perdiendo así su oportunidad de obtener uno de los 15 puestos de discípulo personal. Liderados por los representantes de las 4 grandes sectas inmortales, los jóvenes que contaban con la fuerza necesaria no temían en absoluto esta prueba. Sin embargo, muchos otros sabían que su cultivo era insuficiente e inmediatamente perdieron la confianza. Hermana Yi, ¿crees que puedo hacerlo? Yu Minghe tiró de la manga de Fang Yi y preguntó tímidamente. Podría decirse que era la más singular del grupo. Era la más joven y prácticamente no tenía ninguna habilidad. Comparándose con esos prodigios, temía acabar inevitablemente en lo más bajo. No tengas miedo. Puesto que el ancestro te permitió participar, debe haber una razón para ello. Fang Yi le dio unas palmaditas en la cabeza a Yu Minghe para consolarla. En realidad, esas palabras también eran para consolarse a sí misma. Siendo sincera, ella tampoco tenía confianza en sí misma. Aunque su espada de jade de origen había evolucionado antes y su cultivo había aumentado ligeramente, como mucho, solo se encontraba en la etapa intermedia del establecimiento de la base. Los prodigios de las 4 grandes sectas inmortales ya se encontraron en el reino de acumulación de Ki. Aquel con el mayor nivel de cultivo, Mo Yun-ki, incluso había alcanzado la cima del reino de acumulación de Ki y estaba a solo un paso de irrumpir en el reino del puente espiritual. En comparación con ellos, su nivel de cultivo realmente no era suficiente. Sin embargo, ella sabía algo que los demás desconocían. La que estaba colocada en la plaza en ese momento no era una tablilla de prueba de espíritus comunes y corriente, sino una tablilla de piedra especial refinada personalmente por el líder de la secta. Se decía que los patrones grabados en esta tablilla de piedra habían sido otorgados por el ancestro antiguo. Sus efectos aún no estaban claros, pero sin duda no se trataba simplemente de una prueba de cultivo. Solo podía esperar que el viejo ancestro tuviera otros aviones. A continuación, por favor, suban al escenario uno por uno. Permítanme reiterar. Durante el proceso de tocar la tablilla de piedra, no deben apoyarse en ninguna fuerza externa. Si se descubre, sufrirán las consecuencias. Mientras se pronunciaban las palabras, los alumnos más jóvenes se alinearon y dieron un paso al frente uno tras otro para tocar la tablilla de piedra. Los desconocidos y los que carecían de fuerzas se alinearon conscientemente al frente. Establecimiento de la fundación en etapa inicial, 37 puntos. Establecimiento de la fundación en etapa inicial, 44 puntos. Etapa intermedia. Establecimiento de la fundación, 21 puntos. Tras comprobar la identidad de la tercera persona, los jóvenes no pudieron evitar quedarse atónitos.
Esta tercera persona claramente tenía un nivel de cultivo superior al de las dos anteriores, entonces, ¿por qué la puntuación era aún más baja? Los jóvenes más poderosos de las 4 grandes sectas inmortales miraron inmediatamente a la persona que solo había recibido 21 puntos. Tras una inspección, descubrieron la pista. Era cierto que el nivel de cultivo de la persona era más alto, pero su cultivo era bastante inestable y fluctuaba, como si no hubiera tenido suficiente cuidado durante el cultivo, dejando tras de sí algunos peligros ocultos. Esos pequeños peligros ocultos no significaban nada para los pequeños cultivadores de su reino, ya muchos no les importaría en absoluto. Pero a medida que el cultivo mejoraba, al alcanzar el reino de entrada del alma e incluso reinos superiores, estos peligros ocultos comenzaban a revelarse gradualmente, convirtiéndose en un obstáculo tras otro en el camino del cultivo, o incluso en una barrera insuperable, que sofocaba por completo su cultivo. Al darse cuenta de esto, los jóvenes de las 4 grandes sectas inmortales no pudieron evitar sentir una profunda admiración por aquel misterioso ancestro. Incluso para ellos, los defectos menores eran inevitables al comienzo de su cultivo. De no ser por los ancianos cuidadosos y estrictos de sus sectas, probablemente también habrían dejado esos sutiles peligros ocultos sobre sí mismos. Para que peligros ocultos tan triviales sean inspeccionados directamente mediante una tablilla de prueba de espíritus, uno puede imaginar lo poderoso que era ese antiguo ancestro y lo severas que eran sus exigencias. Al ver las expresiones pensativas de los más jóvenes, Hiyunlu no pudo evitar reírse para sí misma. Y Eli le dio el método para elaborar esta tableta de prueba de espíritu. Y Eli solo le dijo que esta era la pregunta del examen para la primera prueba y le pidió que la distribuyera entre los estudiantes más jóvenes. Al principio pensé que se trataba de algún tipo de registro escrito, pero cuando lo tomó y lo examinó, descubrió que era un método de elaboración completo. Siguiendo esta técnica, dedicó 2 días y 2 noches a perfeccionar esta tableta para probar espíritus. No es exagerado decir que, si uno mira a lo largo de todo el mundo del cultivo, probablemente no encontrará una tableta para probar los espíritus más exquisitos que esta. Los alumnos más jóvenes se presentaron uno tras otro para realizar la prueba, y los resultados se fueron comunicando poco después, uno tras otro. Entre ellos, lo más asombroso fue que un estudiante de primer año, que ya tenía un nivel de cultivo en el reino de acumulación de Ki solo, recibió una puntuación final de 3 puntos, una puntuación tan baja que dejó a todos boquiabiertos. Por el contrario, un estudiante de nivel básico con solo la etapa inicial de cultivo obtuvo una puntuación alta de 72 puntos, que siguió siendo la más alta en todo el recinto hasta ese momento. Todos se convencieron cada vez más de que esta tableta, para probar el espíritu, no solo ponía a prueba el cultivo, sino también los muchos peligros ocultos dentro del cultivo, así como ciertos talentos especiales. Por ejemplo, aquel tipo que obtuvo 3 puntos antes estaba demasiado ansioso por lograr el éxito rápido y obtener beneficios inmediatos en su cultivo, y su base era completamente inestable. Su cultivo se basaba enteramente en la suerte, y al examinarlo, se reveló su verdadera naturaleza. Y ese joven que obtuvo 72 puntos, tras la confirmación, era un inmortal talismán, que tenía un gran talento para el Dao de las formaciones. De los diagramas de las 36 formaciones de Tianzu transmitidos por los inmortales talismán, esta persona podía resolver 5, lo que podría considerar un talento excepcional. Finalmente, casi todos los jugadores juveniles habían sido evaluados, quedando solo unos pocos jóvenes de alto perfil. Wutong y Yu Shen, de la secta inmortal Beidou, dieron un paso al frente. Yo iré primero. Los dos se miraron fijamente, ninguno dispuesto a ceder. El gran anciano dijo inmediatamente con una sonrisa: jeje, los dos jóvenes amigos no tienen por qué discutir. El viejo ancestro dejó un mensaje pidiéndoles que se sometieran a la prueba juntos. ¿Juntos? Los dos parecían confundidos. Nunca habían oído hablar de 2 personas que usaran una misma pastilla para medir el alcohol juntas. ¿Qué puntuación contaría? Sin embargo, puesto que se trataba de un mensaje de ese misterioso ancestro antiguo, debe haber una razón para ello. Los dos simplemente dejaron de preguntar y extendieron las manos para juntarlas sobre la tableta para la prueba de alcoholemia.
En un instante, la pastilla para la prueba de alcoholemia brilló con una luz dorada resplandeciente. Estos dos se encuentran en la etapa intermedia de acumulación de ki. Individualmente, cada uno obtiene 85 puntos. Si avanzan juntos, ambos obtienen una puntuación máxima de 100. Una vez que se conoció este resultado, todos estaban confundidos. Estos dos eran talentosos en todo, competentes en todas las áreas y poseían una sólida y firme formación con una base sólida y estable. Sin duda, estaban al nivel de prodigios. ¿Cómo era posible que solo recibieran una evaluación de 85 puntos individualmente y solo obtuvieran la máxima puntuación cuando unían fuerzas? Mientras todos estaban desconcertados, Miao Fafiri se puso de pie y explicó: ¿Lo entienden ahora? El anciano está usando este método para decirles que ustedes dos poseen un talento extremadamente raro: la sincronización absoluta. Solo avanzando juntos podrán alcanzar el gran logro. Espero que tengan presentes los esfuerzos bien intencionados del anciano. Capítulo 37. Genios de primer nivel. Al oír esto, todos volvieron en sí, chasqueando la lengua con asombro mientras los miraban de nuevo. El talento de la sincronización absoluta es extremadamente raro en todo el mundo del cultivo, incluso remontándonos hace 1000 años. Dos personas con este talento no necesitan comunicarse ni siquiera pensar detenidamente para coordinarse. Tienen una compenetración perfecta. Si a esta pareja se le otorgarán las numerosas técnicas de cultivo dual del clan inmortal, su poder sin duda se multiplicaría. Los dos se miraron con expresiones de disgusto. ¿Quién está en perfecta sintonía con él? Si yo estuviera en sintonía con ella, ¿no sería un tonto? Su tono y gestos idénticos hicieron reír de inmediato a todos los presentes. Muy bien, ustedes dos jóvenes amigos, esperen a un lado por ahora. Las pruebas continúan. El gran anciano hizo un llamado, y los que estaban detrás también estaban ansiosos por intentarlo. Dado que incluso un talento tan rebuscado como la sincronización absoluta podía ser detectado por la tableta de prueba espiritual, estaban ansiosos por ver qué evaluación les daría. El primero en dar un paso al frente fue Moyunki, de la montaña Pohmun. Como era el que tenía el mayor nivel de cultivo del grupo, confiaba en que podría obtener una puntuación alta. Al acercarse para tocar la tablilla de piedra, esta vez se emitió una deslumbrante luz roja. Acumulación de ki pico, puente espiritual de medio paso, potencial natural de inmortal marcial, sentido divino ligeramente deficiente, 94 puntos. Al ver este marcador, Moyunki no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Esto era más bajo de lo que esperaba. Pensaba que debería haber obtenido una puntuación perfecta, o al menos 97 o 98 puntos. Lord Chillan observó la expresión de engaño de su hijo y suspiró para sus adentros. Antes era así, creyéndose invencible, hasta que conoció a Eli y se dio cuenta de lo fatal que era su debilidad en el sentido divino. Sería mejor que Mo Xuan comprendiera esto cuanto antes. Hermano Lu, todos dicen que eres indiferente a la competencia mundana, pero en verdad, tu fuerza es trascendente y única en su invencibilidad. Vemos de qué eres capaz. Mo Xuan retrocedió algo abatido y miró hacia Luongxi. Los inmortales marciales y los inmortales médicos siempre han sido los mejores compañeros, y lo mismo ocurriría entre él y Luongxi. Siempre que resultaba herido, acudía al Valle de las 100 Flores para recibir tratamiento, y siempre era Luongxi quien lo ayudaba. Con el tiempo, se hicieron muy amigos. Hermano Mo, ¿qué estás diciendo? No soy más que un simple inmortal médico. ¿De qué fuerza puedo hablar? Luongxi esbozó una sonrisa evasiva y caminó lentamente hacia adelante para tocar la losa de piedra. En la tableta para la prueba de alcoholemia, apareció una luz verde que ondulaba como el agua. Acumulación de ki etapa tardía, cuerpo médico inmortal, posee un antiguo cuerpo médico inmortal legado, 97 puntos. Luongxi frunció los labios. Este resultado cumplió con sus expectativas, aunque provocaba bastante envidia en Moyunki. Después de eso, fueron Fang Ji y Yuminher. Ambos ya conocieron a él y habían ayudado a sus clases, así que, naturalmente, los colocaron en los últimos puestos. Quería comprobar cuánto más fuerte podía ser alguien guiado personalmente por ese misterioso ancestro.
Hermana, ve tú primero, tengo miedo. Yu Minher se encogió detrás de Fan Yi y habló con una voz tan aguda como el zumbido de un mosquito. Fan Yi ascendió, dio un paso al frente, respiró hondo y tocó la tablilla de piedra. Una luz plateada brotó repentinamente de la tablilla de piedra, como una espada afilada que atraviesa las nubes. Establecimiento de la fundación etapa intermedia, acompañada de una espada espiritual innata, potencial de espada inmortal. Espada espiritual recién formada, perfecta en todos los sentidos, 99 puntos. En cuanto apareció esta evaluación, tanto los miembros más jóvenes de las 4 grandes sectas inmortales como los de facciones más débiles no pudieron evitar tragar saliva con dificultad. Todos sabían que Fan Yi de la secta inmortal Tai poseía un dominato. Tuvo suerte y estaba acompañado por una espada espiritual innata. Pero, a decir verdad, tener una espada espiritual compañera no era un talento excepcional ni excepcional. Ni siquiera era tan bueno como el legado. Luong Xiu obtuvo. Sin embargo, la frase espada espiritual recién formada, perfecta en todos los sentidos caló hondo en el corazón de todos. Fan Yi había recibido las enseñanzas del viejo ancestro. Esta perfecta espada espiritual compañera también debe haber sido refinada personalmente por el viejo ancestro. Solo por eso, este resultado no podría ser falso. Finalmente, llegó el turno de Yu Minher. Todos volvieron la mirada, deseosos de ver qué tipo de puntuación podría obtener esta niña de 12 años, que aún no tenía ni una pizca de cultivo, después de haber sido instruida por ese misterioso ancestro viejo. Yu Minher avanzó con cautela y apoyó suavemente su pequeña mano sobre la tablilla de piedra. Todas las miradas a su alrededor se posaron en la tablilla. Entre la multitud, una figura envuelta en una gran capa observaba atentamente a Yu Minher con un par de hermosos ojos. De repente, la tablilla de piedra tembló ligeramente, y el cielo a su alrededor se oscureció abruptamente, como si el firmamento estrellado hubiera caído, envolviendo toda la plaza Feiyun. Este giro de los acontecimientos dejó atónitos a todos los presentes. Entre innumerables exclamaciones de sorpresa, el resultado apareció en la tablilla de piedra. Aún no hay cultivo. El fénix demonio Vela Yin ha sido iluminado por un objeto divino. La calamidad ha sido eliminada. La Vela Yin se convierte en la estrella, el fénix demonio se vuelve sagrado. Cuerpo de fénix sagrado estrella luna, puntuación perfecta. El resultado en la tablilla de piedra provocó un gran revuelo. Solo ahora la gente comprendió el propósito de que el santo de la espada del cisne volador enviara a esta joven a rendir homenaje al viejo ancestro. El físico del fénix demonio de la Vela Yin es una criatura de yin y maldad supremas. Normalmente, nada en el mundo debería ser capaz de iluminarlo. Pero aquel misterioso ancestro había eliminado la calamidad del físico del fénix demonio de la Vela Yin, transformándolo en el cuerpo sagrado del fénix estrella luna, que jamás había aparecido en la historia de los clanes inmortales. Tal habilidad divina era sin precedentes en toda la historia de los clanes inmortales. La persona encapuchada en el andén estaba aún más asombrada, sus hermosos ojos se llenaron de sorpresa. Esta persona era exactamente Qiner de Xuntian Hall. Rápidamente sacó un dispositivo de transmisión y envió la noticia de vuelta. Soberano, la situación es cierta. El físico del fénix demonio de la Vela Yin ha alcanzado la iluminación. Hay una fuerza sin igual en la secta inmortal Tai. Un instante después, llegó una respuesta del otro lado del token de transmisión. Averigüe la identidad de esta persona e informe con veracidad. Al oír el mensaje, Qiner no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Esto supuso un reto bastante importante. Un experto capaz de iluminar el físico del fénix demonio de la Vela Yin debe haber alcanzado la perfección en su cultivo y dominar las leyes del cielo y la tierra. Para semejante ser, un simple barrido de su sentido divino pondría al mundo entero bajo su mirada. Intentar acercarse sigilosamente sería extremadamente difícil. Por ahora, solo le quedaba esperar y ver qué pasaba. Una vez que las discusiones al respecto se calmaron, el gran anciano volvió a hablar. Muy bien, ahora anunciaré los resultados de la primera ronda. Quienes obtuvieron la puntuación perfecta son Wutong y Yu Shen de la secta inmortal Beidou, y Yu Minher de la secta inmortal de las 7 espadas. Los demás no deben desanimarse. La puntuación de la primera ronda es solo una referencia.
Todavía tienen oportunidades en las siguientes pruebas. Mientras hablaba, el gran anciano aplaudió. Muchos jóvenes de la secta inmortal Tahiri sacaron una gran cantidad de mesas y las dispusieron en la plaza, luego colocaron una página de manuscrito y una pila de papel blanco sobre cada mesa. Jóvenes, siéntense. La segunda ronda de evaluación es un examen escrito. Al oír esto, muchos fruncieron el ceño, y Mo Yun-ki no fue la excepción. Para cultivadores como ellos, incluso el tiempo dedicado al cultivo y a las artes marciales les parecía insuficiente. ¿De dónde sacarían el tiempo libre para leer literatura con dedicación? ¿Un examen escrito? ¿Acaso no es esto una forma intencionada de ponernos las cosas difíciles? Pero a medida que los alumnos de primer año se sentaban uno tras otro y miraban el manuscrito que servía como examen, sus expresiones cambiaron expresadas, y algunos incluso gritaron de sorpresa de inmediato. Capítulo 38. Evaluación de la capacidad de comprensión. Esto, podría ser esto, el canon secreto del arrastro inmortal. No puede estar mal. Es el canon secreto de la huella inmortal. Tuve la suerte de ver un fragmento, y era este pasaje inicial. Las exclamaciones de los jóvenes resonaron una tras otra, mientras que los ancianos en la plataforma elevada se reían entre los dientes. Habían previsto esta escena. Esta fue también la pregunta del examen formulada por Ye Li, que se indicó que era la prueba escrita de la segunda ronda. Al principio, los líderes de las distintas sectas pensaron que poner a prueba a los jóvenes implicaría, como mucho, sacar algunos libros antiguos del clan inmortal, pero no esperaban quedar atónitos tras ver la pregunta del examen. El canon secreto de la huella inmortal es conocido como el libro más maravilloso del clan inmortal a lo largo de la historia. El texto completo consta de tan solo 365 caracteres, pero cada pasaje, cada oración, cada carácter e incluso cada trazo contiene el ki y el encanto del gran Dao del cielo y la tierra. Incluso si uno contempla un solo carácter durante todo un día, siempre que su capacidad de comprensión sea lo suficientemente alta, puede obtener algo. Es una verdadera lástima que el canon secreto de la huella inmortal resultó dañado hace más de 5000 años. Desde entonces, casi todo lo que se conserva son reproducciones. Cuanto más profundo sea el cultivo de una persona, más fieles serán las reproducciones al original y mayor será el efecto de la iluminación. Hasta el día de hoy, el canon secreto de la huella inmortal, recopilado por numerosas sectas, se encuentra a varias generaciones de distancia del original. Lo que se puede comprender de él es escaso y disperso. El único fragmento conocido como más cercano al original se conserva en el Valle de las 100 Flores y puede considerarse un tesoro de la secta. Los juniors jamás hubieran imaginado que lo que esta evaluación les proporcionaba era en realidad el texto completo del canon secreto de la huella inmortal, y que era el texto completo borrado personalmente por ese misterioso ancestro viejo. Al ser capaz de iluminar el físico del fénix demonio de la vela yin y dispersar fácilmente el trueno dorado que entra en el santo, uno puede imaginar que la fuerza de ese ancestro antiguo debe estar por encima del reino santo. El canon secreto de la huella inmortal, borrado personalmente por un experto tan poderoso, es tan valioso que no puede describirse con palabras comunes. No es exagerado decir que este manuscrito, si se colocara en cualquier secta, sería suficiente para ser atesorado como un tesoro de la misma. Esta segunda ronda de evaluación pone a prueba la capacidad de comprensión. Tienen 2 horas para comprender el canon secreto del rastro inmortal. Pueden anotar cualquier idea que tengan. El ancestro antiguo las calificará personalmente y les dará su resultado final. Pequeños, comiencen. En cuanto el gran anciano terminó de hablar, todos los jóvenes tomaron los manuscritos con impaciencia para estudiarlos. En cuestión de segundos, algunos ya mostraron expresiones de comprensión repentina y comenzaron a escribir con furia. Dentro de la montaña sagrada, en el aula de conferencias, Ye Li no tuvo clase hoy y les dio el día libre a todos los estudiantes. Se quedó en el aula, esperando los resultados de los exámenes de los nuevos alumnos que estaban afuera. A su lado, el maestro Lin Xiu le servía respetuosamente, sosteniendo en todo momento una ficha de transmisión de voz en su mano. Profesor, el segundo examen ha comenzado. Bien, les diré su evaluación más tarde. Gracias por su gran trabajo al transmitirlas. Ye Li.
De hecho, en ese momento estaba un poco nervioso. La segunda ronda de evaluación era una prueba predefinida por el sistema, que la calificaba automáticamente. No necesitaba estar presente en absoluto y podía conocer las calificaciones de los estudiantes sin mirar los exámenes. Inicialmente le preocupaba que si simplemente publicaba las calificaciones de la nada, la gente se sentiría extraña, así que incluso inventó una excusa ridícula, diciendo que tenía una habilidad especial para percibir si un estudiante tenía talento y si estaba calificado, con el fin de encubrir la existencia del sistema. Inesperadamente, esta pésima excusa no despertó las sospechas de nadie. Realmente no sabía qué estaban pensando esas personas. El tiempo transcurría minuto a minuto y, pronto, el sistema envió el primer mensaje. Estudiante Hugo Pingan, la respuesta está muy fuera de tema. Por favor, anfitrión, recuérdele al estudiante que la revise. Transmitan el mensaje. El estudiante llamado Hugo Pingan se está desviando del tema. Díganle que lo revise adecuadamente. Y Eli giró la cabeza y gritó. Entendido, este estudiante transmitirá el mensaje de inmediato. Al oír esto, el maestro Ling Xiu reconoció rápidamente la ficha de transmisión de voz para transmitir el mensaje. En la sala de exámenes, los alumnos más jóvenes estaban absortos en sus estudios, cuando de repente oyeron al gran anciano gritar. ¿Quién es Hugo Pingan? Levanten la mano para indicarlo. Los jóvenes se miraron entre sí. Uno de ellos, que parecía exhausto como si hubiera estado despierto durante 3 días y 3 noches, levantó la mano. Junior Hugo Pingan, ¿el señor tiene alguna instrucción? Deja de escribir primero. Déjame ver tu examen. El gran anciano se dirigió inmediatamente hacia Hugo Pingan. Los demás alumnos de segundo de bachillerato estaban todos confundidos y comenzaron a susurrar. ¿Qué está sucediendo? ¿Quién sabe? Probablemente sea porque lo pillaron haciendo trampa. Eso es imposible, ¿verdad? Él es el joven maestro de la Torre Qianji, comparable a los de las 4 grandes sectas inmortales. ¿Cómo podría él? ¿Quién puede asegurarlo? Su Torre Qianji ya es una anomalía entre los clanes inmortales. Es posible que esté usando esos métodos mecánicos para jugar con astucia. En medio de las numerosas discusiones, el gran anciano se acercó al escritorio de Hugo Pingan y se inclinó para mirar su examen. Al ver el contenido, el gran anciano no pudo evitar sonreír con amargura, sintiéndose algo impotente. Otros, al comprender el canon secreto de la huella inmortal, escribieron jóvenes sobre sus conocimientos acerca de los métodos de cultivo y el gran Dao del cielo y la tierra. Pero lo que Hugo Pingan escribió fueron cosas como cómo utilizar métodos de fabricación mecánica para simplificar el cultivo y cómo optimizar la fabricación mecánica con los métodos del clan inmortal. El viejo ancestro ha enviado un mensaje. Tu respuesta está fuera de tema. Esta ronda pone a prueba tu capacidad de comprensión, así que estúdiala bien. El viejo ancestro te da la oportunidad de repasar, así que date prisa y vuelve a empezar. El gran anciano suspiró con una sonrisa, le dio una palmada en el hombro a Hugo Pingan y luego miró a la multitud. Dejen de discutir. Como pueden ver, aunque el viejo ancestro no está aquí, puede leer cada respuesta que escriban. Respondan correctamente y no se lo tomen una broma. Tras pronunciar estas palabras, los jóvenes se quedaron en silencio al instante, sin atreverse a decir ni una palabra más. El asombro y la reverencia que sentían por aquel misterioso ancestro alcanzaron un nivel aún mayor. Se rumoreaba que el misterioso ancestro antiguo se encontraba en la montaña sagrada de la secta inmortal Kairi, a decenas de kilómetros de distancia. Ser capaz de percibir, desde tan lejos, quien respondió algo fuera de tema, qué aterradora capacidad de percepción. Hugo Pingan ya estaba muy alarmado. Arrugó apresuradamente lo que había escrito y lo empujó a un lado, luego comenzó a observar cuidadosamente el manuscrito y a anotar sus reflexiones sobre el Dao inmortal. Los mayores, que estaban fuera del campo, observaban a los jóvenes escribir con frenesí, con el rostro lleno de expectación. Como quienes ya habían pasado por ello, sabían mejor que nadie que el verdadero punto culminante de esta evaluación aún estaba lejos de llegar. El tiempo seguía transcurriendo. Después de aproximadamente media hora, se produjo un cambio repentino en la sala de solicitudes. Uno de los alumnos de primer año dejó de escribir de repente y se puso de pie.
con una mano sujetando el examen, que parecía un garabato caótico, y con la otra desenvainando su espada, empezó a blandirla en el aire. Antes de que nadie pudiera sorprenderse, otra persona cercana se sentó con las piernas cruzadas, sosteniendo el examen con ambas manos. Adoptó una postura de cultivo con los 5 corazones, apuntando al cielo y comenzó a hacer circular su quilla a regular su respiración. Poco después, cada vez más jóvenes dejaron de escribir y comenzaron a hacer otras cosas. Alguien comenzó a practicar una extraña serie de técnicas de puño. Alguien empezó a dibujar imágenes extrañas. Alguien cerró los ojos, concentró su mente y meditó con las piernas cruzadas. Alguien estaba de muy buen humor, con la cabeza echada hacia atrás y riendo a carcajadas. Los ancianos que se encontraban debajo de la plataforma vieron esta escena y no les pareció extraña en absoluto. Al contrario, todos mostraban sonrisas de satisfacción. Sabían que había comenzado una epifanía colectiva de una magnitud sin precedentes. Capítulo 39. Xuntian Hall, orden de ejecución. Los ancianos que se encontraban fuera del campo observaban la escena con alegría, pero la expresión de una sola persona se tornó cada vez más sombría. Kiner frunció el ceño con fuerza y envió una transmisión de voz secreta. Mi señor, la situación no es correcta. Esta persona ha provocado una epifanía colectiva entre los subordinados. Ella tenía muy claro que había provocado la situación que tenía ante sí. Cuando un experto poderoso predica y guía a la gente común, si el contenido de la predicación involucra las leyes del cielo y de la tierra, inducirá a una epifanía colectiva. Suena sencillo, pero en realidad, a lo largo de la historia, el número de expertos poderosos que pudo provocar una epifanía colectiva se puede contar con los dedos de una mano. Si echamos la vista atrás, en los últimos 5000 años, solo hay un puñado de casos registrados. Y cada vez que un experto lograba inducir una epifanía colectiva, para el mundo del cultivo, era una revolución, o incluso, un desastre. Que 100 personas tengan una epifanía colectiva no es nada. Para el vasto mundo del cultivo, 100 cultivadores adicionales que hayan comprendido las leyes del cielo y la tierra no pueden afectar nada. Lo verdaderamente aterrador es la persona que ha dominado el método de inducir una epifanía colectiva. 100 personas no pueden influir en nada, pero ¿qué ocurre con millas, decenas de millas o cientos de millas? Un experto que domina este método solo necesita difundirlo para atraer inmediatamente a innumerables seguidores. Confiando en este método de inducción, podría enseñar a un sinfín de personas a comprender el Dao. Esto sería una gran conmoción para todo el mundo del cultivo. En la historia del clan inmortal, cada vez que aparecía alguien que dominaba cuentos técnicos, inevitablemente causaba un gran revuelo. La fuerza y los cimientos sólidos alimentan el deseo. Incluso aquellos expertos poderosos que han alcanzado la santidad no son una excepción. Cada vez que aparece un experto de este tipo, inevitablemente surge una superfacción que se impone a todos los demás. La única diferencia radica en la forma en que esta persona gobierna el mundo. Si lo hace con gentileza, con tiranía o con sangre. La razón por la que se fundó el Salón Xuntian fue porque, hace 6000 años, apareció un experto supremo idéntico que arrasó el mundo con la intención de reescribir el linaje del clan inmortal, causando el caos en todo el mundo. La existencia de una persona así es un tabú absoluto para Xuntian Hall. Desde la fundación de Xuntian Hall, ha existido un dogma. Una vez que se descubre a una persona así, a toda costa, incluso si eso significa sacrificar todas las fuerzas vitales de Xuntian Hall, debe ser estrangulada para evitar que se repitan los sucesos del pasado. Poco después, el dispositivo de transmisión de voz envió un mensaje. Investiguen a esta persona a toda costa y elimínenla. Al recibir este mensaje, Kiner supo qué hacer. Antes, le preocupaba cómo acercarse a Eli. Después de todo, como portavoz de Xuntian Hall, no podía usar medios extraordinarios a su antojo. Pero ahora no hay de qué preocuparse. Xuntian Hall ya ha dado la máxima instrucción. A cualquier precio. Para ella, naturalmente, esto significa que debe usar todos los medios posibles. Pensando en esto, Kiner abandonó su asiento en silencio, se mezcló entre la multitud y desapareció. En el campo de examen, la epifanía de los alumnos de primer año continuó hasta el final de la evaluación. Al mismo tiempo que la última persona terminó su epifanía, también finalizó el tiempo de evaluación.
El gran anciano también recibió una transmisión de voz del Maestro Supremo Lingxiu. Jóvenes, el ancestro ya conoce los resultados de la segunda evaluación. Por el momento, no les comunicaremos los resultados específicos. Los conocerán a su debido tiempo. La tercera evaluación tendrá lugar en la montaña sagrada. Al oír esto, los alumnos más jóvenes se llenaron de alegría. Hacía tiempo que habían oído hablar de la extraordinaria magia espiritual de la montaña sagrada. Tan solo pensar en tener el honor de entrar directamente en ella esta vez les llenaba de ilusión. En un instante, todos los jóvenes fueron llevados a la entrada de la montaña sagrada para reunirse, entrando en un orden específico. Fang Yi y Yuminger ya habían estado en la montaña sagrada, por lo que fueron colocados deliberadamente al final. Los demás también se percataron de inmediato de que no eran solo ellos quienes estaban a punto de entrar en la montaña sagrada. Aquellos jóvenes que no habían podido representar a sus sectas en las dos primeras evaluaciones también estaban en la cola. El gran anciano explicó a todos. Tras entrar en la montaña sagrada, tendrán 5 días para entrenar y competir entre ustedes. El ganador obtendrá 10 puntos y el perdedor perderá 10. Para los jóvenes que representan a sus sectas en las dos primeras evaluaciones, la suma de los puntos obtenidos en dichas evaluaciones será la puntuación base que tendrán en sus manos. En otras palabras, serás el primero en ser evaluado. Cuando finalice la tercera evaluación, se clasificará según las calificaciones obtenidas por cada participante. Los 15 mejores estarán calificados para convertirse en el discípulo personal del ancestro antiguo. Los 100 mejores recibirán la calificación para convertirse en maestros. Tras escuchar las reglas, los alumnos más jóvenes estaban ansiosos por intentarlo, especialmente aquellos que acababan de participar en las dos evaluaciones. Entre ellos, había muchos que habían progresado enormemente durante la epifanía anterior, y ahora estaban ansiosos por encontrar a alguien que pusiera a prueba sus habilidades. ¿Están todos despejados? Entonces comienza la tercera evaluación. Prepárense para entrar en la montaña. Tras una llamada, los jóvenes comenzaron a entrar en la montaña sagrada uno tras otro. Sin embargo, nadie se percató de que una voluta de humo negro, como un mechón de pelo, surgió repentinamente de entre la multitud y se posó sobre uno de los jóvenes que entraban juntos en la montaña sagrada. En la montaña sagrada. Al entrar en la montaña sagrada, todos los jóvenes se separaron conscientemente para evitar bloquear la entrada y pelear ferozmente. Todos habían acordado explorar libremente durante 1 hora después de entrar en la montaña y luego comenzar a competir. Don Liang tanteó con cautela entre los árboles del bosque. Aunque nunca había estado donde se encontraba Ye Li, ya había liderado un equipo en la montaña sagrada, por lo que conoció algo bien el terreno y rápidamente encontró un lugar adecuado para una emboscada. HMPH. Fang Yi, simplemente aprovechaste haber llegado primero y, inexplicablemente, te ganaste el favor del viejo ancestro. Y jamás te permitiré seguir siendo tan engreído. Don Liang murmuró para sí mismo mientras preparaba el círculo de emboscada. Originalmente, él era el discípulo principal de la secta inmortal Tai. Todo lo que Fang Yi tenía hoy debería haber sido suyo. Pero en cambio, todo fue a parar a Fang Yi, ya la inversa, era él quien estaba siendo controlado por Fang Yi con poder de negociación. Tenía que encontrar la manera de deshacerse de Fang Yi para evitar problemas futuros. En un instante, Don Liang terminó de preparar el círculo de emboscada y se escondió entre las copas de los árboles, esperando la llegada de la presa. De repente, una voz femenina llegó a sus oídos. Niño, eres bastante despiadado. Una emboscada de este tipo podría costarle la vida a cualquiera. Parece que no tienes ninguna intención de mostrar modestia ni buenos modales. Oms. Don Liang frunció el ceño bruscamente, desenvainó su espada y la apuntó hacia atrás, solo para comprobar que no había nadie allí. No te pongas nervioso. Estoy aquí para ayudarte. La voz volvió a aparecer, y Don Liang sintió que la voz estaba justo al lado de su oído. Acto seguido, un escalofrío le recorrió el cuerpo, haciéndole temblar violentamente. Tomaré prestado tu cuerpo por un tiempo, pero, una vez prestado, me temo que no podrá devolvértelo. La mujer soltó una risita, y al instante siguiente, Don Liang sintió que sus ojos se ponían negros y perdió el conocimiento. Hace mucho tiempo que no uso el método del sentido divino.
Posesión. Realmente no estoy muy acostumbrado a ello. Kiner movió sus extremidades, chasqueó los labios y murmuró para sí misma. Pero el cuerpo físico de este chico es demasiado débil, una pizca de sentido divino casi lo revienta. Espero que pueda resistir hasta que encuentre el objetivo. Miró hacia lo profundo del bosque, y una sonrisa peligrosa apareció en la comisura de sus labios. Déjame que experimentes adecuadamente los métodos de Xuntian Hall. Capítulo 40. Infiltración en el lugar del examen. La tercera ronda del examen fue excepcionalmente intensa para los alumnos de primer año. Tras haber presenciado la epifanía colectiva con sus propios ojos, todos los jóvenes se devanaban los sesos, desesperados por conseguir un puesto y entrar en la secta de aquel gran experto. Los jóvenes que representaban a sus respectivas sectas se sentían particularmente presionados. Casi todos querían arrebatarles los puntos que tenían, hasta el punto de tener que dormir con un ojo abierto para evitar ataques sorpresa. En medio de todo esto, una persona destacaba por su asombrosa rapidez. En algún lugar del bosque, 3 o 5 jóvenes vagan por las montañas en grupos, buscando objetivos adecuados para atacar, charlando mientras caminan. Oye, ¿te has enterado? Ese tipo llamado Don Liang de la rama principal de la secta inmortal Tairi luchó 18 batallas consecutivas ayer y las ganó todas. He oído que ahora debe tener al menos 200 puntos. También he oído que ese tipo es despiadado. La mayoría de las personas que lucharon contra él resultaron gravemente heridas. Se dice que a una persona incluso le rompieron una pierna. Bah, ¿cuál es el problema? ¿Quién no usaría hasta la última gota de su fuerza para competir por un puesto y convertirse en discípulo de un experto de tan alto nivel? Si no tienes la habilidad, mereces ser derrotado. Mientras charlaban sin rumbo fijo, una capa de niebla se elevó repentinamente en el bosque, lo que los puso en alerta. Silbido. Antes de que pudieran reaccionar, se oyó un sonido como si algo atravesara el aire, y todos cayeron al suelo. La figura que emergió no era otra que Don Liang, quien había sido sometida a la posesión por Kiner. Estos jóvenes de hoy en día son cada vez más débiles. Con defensas tan precarias, ¿para qué molestarse en cultivar la inmortalidad? Kiner echó un vistazo a los jóvenes que había derrotado y resopló con frialdad. Es una lástima que todavía no haya encontrado a los más fuertes. Este cuerpo es realmente problemático. Ni siquiera me atrevo a usar mucho sentido divino, y tengo que buscar lugar por lugar. Quejándose para sí misma, Kiner se desvaneció entre la niebla en busca de su próxima presa. Su objetivo era muy claro. Dado que esa gran experta poseía una inmensa habilidad divina, simplemente usaría esa pizca de sentido divino para realizar una posesión sobre un joven y mezclarse entre la multitud. Para captar este destello de su sentido divino, a menos que uno destruya el palacio espiritual de Don Liang, ni siquiera el mismísimo Rey del Cielo podría encontrarla. No podía creer que esa persona investigara con tanto rigor a un miembro subalterno de la secta inmortal Tairi. En cuanto encuentre a esa persona y confirme su ubicación, podría transmitirla inmediatamente al Salón Xuntian. En un instante, el castigo celestial del Salón Xuntian descendería. Esta aura, qué coincidencia. Kiner detectó un rastro de un aura familiar, una sonrisa fría cruzó su rostro e inmediatamente se puso en marcha, persiguiendo esa aura. En algún lugar del bosque, Fan Yi avanzaba con cuidado por el bosque junto a Yuninger, no para buscar gente con la que competir por puntos, sino simplemente para proteger a Yuninger. Tanto ella como Yuninger ya habían recibido la guía del viejo ancestro, y se dieron cuenta de que no podían compararse con los prodigios superdotados de su generación, por lo que no tenían muchas ganas de competir. Fue toda una coincidencia. Hoy era el tercer día desde que entraron en las montañas y no se habían topado con nadie lo suficientemente poderoso como para amenazarlos. Si tenían mucha suerte, tal vez podrían pasar los 5 días sin problemas y lograr un puesto relativamente alto en el ranking con los puntos que tenían. De repente, una extraña sensación invadió el corazón de Fan Yi. Parecía que había un aura muy oculta en los alrededores, que los seguía en secreto. A juzgar por su postura, quería encontrar un lugar adecuado para tenderles una emboscada. Minger, quédate cerca de mí. Alguien nos está siguiendo. Lo atraeremos a una zona despejada antes de actuar. Fan Yi dio instrucciones en voz baja.
A juzgar por el aura, la persona que los seguía en secreto no era débil. Un enfrentamiento directo probablemente resultaría en pocas posibilidades de victoria, así que debían aprovechar el terreno. Los dos aceleraron inmediatamente el paso, abriendo paso entre el bosque, y emergieron en una zona despejada. Tal como ella esperaba, la persona que la seguía no tenía ninguna intención de esconderse y enseguida la siguió fuera del bosque. Sin embargo, cuando vio quién era, la expresión de Fang Yi no pudo evitar volverse un poco extraña. «Hermano mayordomo, ¿qué es esto? Como podéis ver, he venido a atenderos una emboscada». Kiner extendió las manos y dijo con una sonrisa burlona: «Estoy bastante interesada en esta niña. Si no quieres que me quede con todos tus puntos, déjala y puedes irte». ¿Acaso el hermano mayordomo quiere causar problemas? El maestro nos ha ordenado específicamente que no debemos dañar a nuestros compañeros discípulos. Fang Yi frunció ligeramente el ceño. He mantenido en secreto hasta ahora el hecho de que usa a tus compañeros discípulos como escudos humanos. ¿Quieres que le informe de esto, junto con este incidente, al maestro? Como quieras. Kinero se encogió de hombros, no dijo ni una palabra más y desenvainó su espada. Si no te vas, toma esto. En cuanto terminó de hablar, Kiner se lanzó hacia adelante, con su espada apuntando directamente al rostro de Fang Yi. Al ver esto, Fang Yi no pudo permitirse dudar más. Rápidamente invocó su espada de jade primordial y desató el ki de espada, obligando a Kiner a retroceder. ¿Es esta tu espada del espíritu innato que ha evolucionado una vez? Kiner miró a Fang Yi con desdén. Nada especial. Sin perder una palabra más, Kiner atacó de nuevo inmediatamente. El golpe fue tan rápido que Fang Yi ni siquiera pudo ver su trayectoria y solo pudo esquivarlo instintivamente. Por suerte, la hoja rozó la punta de su nariz. Eso no está bien, estas no son las técnicas del hermano mayordomo. Fang Yi presentó que algo andaba mal. Las técnicas que Dong Liang aprendió provenían todas de la secta inmortal Tai. Lógicamente, debería estar más familiarizado con ellas. Pero lo que Dong Liang estaba usando en ese momento parecía una especie de técnica de espada rápida, no la esgrima de la secta inmortal Tai. ¿Todavía tienes la mente para distraerte? La voz de Kiner apareció de repente justo al lado del oído de Fang Yi, dándole un gran susto. Antes de que pudiera recuperarse, una fuerza tremenda la golpeó en el cuello, derribándola al suelo, y Yu Ninger, que estaba a un lado, también quedó inconsciente y fue capturado. No me costó ningún esfuerzo. Solo necesito realizar una búsqueda de almas en ustedes dos, y se confirmará la ubicación de ese maldito ancestro tuyo. Mientras hablaba, Kiner se agachó con la intención de colocar su mano sobre la cabeza de Fang Yi para realizar una búsqueda del alma. A ella no le importaba lo que le sucedió a Fang Yi después de la búsqueda del alma. Había venido a luchar en esta batalla de vanguardia con la determinación de morir, para ayudar a Xun Tianhol a encontrar a esa persona. Una vez confirmada su ubicación, el castigo divino de Xun Tianhol no se preocuparía de si ella seguía allí. Caería de inmediato. Justo cuando estaba a punto de tocar a Fang Yi. ¡Zas! 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 Varios sonidos que parecían atravesar el aire se dirigieron hacia los dos desde la distancia, sobresaltando a Kiner, quien retiró la mano apresuradamente. Con solo oír el sonido, supo que quien la atacó tenía al menos la fuerza de la etapa intermedia del reino de acumulación de ki. Este cuerpo físico no podía resistir un ataque de ese nivel. 3 espadas voladoras pasaron por encima, obligándola a retroceder. Más de una persona. Siguiendo la trayectoria de las espadas voladoras, inmediatamente percibió que había más de una persona del reino de acumulación de ki en la dirección de donde provenían. Parecía que aquellos jóvenes de las 4 grandes sectas inmortales se acercaban en grupo, y lo hacían a gran velocidad. Kiner no pudo evitar fruncir ligeramente el ceño. Tras un momento de reflexión, no le quedó más remedio que abandonar la búsqueda de almas por el momento y huir al bosque. Confiando únicamente en el cuerpo físico de Dong Liang, no podía lidiar con esas personas que trabajaban juntas. Usar métodos poderosos implicaría el riesgo de causar problemas innecesarios, o incluso de llamar la atención de ese gran experto, así que tuvo que marcharse y buscar una mejor oportunidad.
Gracias por ver. Si aún quieres ver más novelas de este estilo, suscríbete, comenta y dialoga en los comentarios. Para apoyarme, eso me apoya mucho y te lo agradecería. Ciegos, pero el sol entra en el aula. Sombras que aprenden la primera palabra. Un paraíso en la montaña. Luego una voz que a mi puerta llama. No son niños, son dioses.